¿Cómo han estado? La última clase trabajamos con un ejercicio para retomar un poco la última clase que ustedes estuvieron ejercitándose. Trabajamos un poco sobre las relaciones entre figura y fondo. Estas relaciones entre figura y fondo habitualmente siempre se da la primera relación, que es la de figura compleja sobre un fondo complejo, ¿sí? Pero habitualmente en otros tipos de representaciones, cuando uno quiere darle más interés al fondo, esa relación se invierte. ¿Por qué trabajamos esto? Por ahí, en este caso, la ejercitación sobre diferentes tipos de representaciones se va a dar a lo largo de los 3 años que ustedes tienen artes visuales, y por tanto es bueno conocerlas antes de realizar una representación, porque es una herramienta que les sirve para poner el interés en lo que dibujan o en el fondo de esa representación, y también para darle importancia al fondo, que habitualmente queda siempre como desdibujado. En esta clase vamos a trabajar con relaciones en el espacio bidimensional, o sea, en el espacio de una dimensión, que es la hoja, ¿sí? Que es un plano. La bidimensión tiene solamente un alto y un largo, ¿sí? Por eso son dos dimensiones, ¿sí? En las dos dimensiones se puede crear la ilusión de profundidad si se usan la perspectiva o la representación de las sombras para crear volumen. Pero antes de ir tan lejos, vamos a usar otro recurso que es un poco más simple y sencillo de aplicar y comprender, que es la línea de horizonte. Siempre pongo el dibujo, siempre hago los ejemplos de algunos niños cuando dibujan, pero sirve como referencia, ¿sí? No es para hacer crítica o catarsis sobre cómo dibujan los niños, sino que siempre son puntos de referencia para ver desde dónde empiezan ustedes y hacia dónde pueden ir cuando dibujan. Un dibujo habitual, y uso el ejemplo de mi sobrino, es que cuando dibuja habitualmente piensa, ¿sí?, el camino visto desde un punto elevado. Vamos a hacer el dibujo muy rápido. Para él el camino se ve de esta forma. Es como si él lo viera desde arriba, lo siente así cuando lo representa. En este caso, ¿sí?, él no ve la línea de horizonte y su profundidad está medida solamente en función de planos organizados uno al lado de otro, ¿sí? En este caso no tenemos línea de horizonte y no sabemos hacia dónde continúa, hacia dónde puede continuar esto. Y otra cosa que ocurre también en su dibujo es que los árboles están recostados. Su ideograma de árbol, ¿sí?, lo hace dibujar como al costado del camino y directamente como reposando sobre la tierra. Entonces, este tipo de vista se llama vista de pájaro. Es una vista que es como observando, como representando el dibujo desde un punto muy elevado, que no está mal, ¿sí?, para un nene de 6, 7 años, pero nosotros vamos a darle una vuelta de tuerca a este tipo de representación. Otra cosa que habitualmente ocurre en el dibujo, y es cuando por ahí desconocemos o no hacemos uso de la línea de horizonte, es dibujar todo sobre el primer plano de la hoja, ¿sí? Dibujan todo en el primer plano de la hoja y se olvidan de lo que es el fondo y que puede haber otras cosas detrás, ¿sí? Bueno, en este caso el primer punto de referencia
que tiene espacial, que tiene la persona que dibuja en este caso, es este margen inferior, ¿sí? Este margen inferior donde coloca las cosas, le busca un poco de estabilidad en la representación. Vamos a probar, vamos a cambiar este tipo de representación aplicando lo que es la línea de horizonte. Para eso, en esta actividad, ustedes van a trabajar usando lo que ya hemos visto, ¿sí? Lo de dibujos con flores, lo de dibujo con árboles, y vamos a aplicarle la línea de horizonte. Para empezar, vamos a usar una línea de horizonte muy simple, ¿sí? Muy sencilla. La línea de horizonte que está más o menos a 3/4 de la hoja. Voy a hacer un poquito más grande. Sí. Recuerden que no necesitan encuadrar su dibujo, lo pueden directamente hacer sobre la hoja sin la necesidad de hacer un recuadro. En mi caso es para que ustedes sepan dónde empieza y dónde termina la hoja de dibujo. Bien, la vista que nosotros habitualmente usamos al dibujar es la vista del hombre de a pie, significa de la persona que está parada, ¿sí? Entonces nuestra línea de horizonte va a estar ubicada por debajo de la mitad de la hoja, por tanto ustedes pueden medir con la mano la mitad de la hoja y ponerlo un poquito más abajo, ¿sí? Esa es la vista que nosotros habitualmente tenemos cuando observamos, ¿sí? Agrego después los otros puntos de vista en segundo y tercer año, porque habitualmente están más habituados a trabajar con este tipo de línea de horizonte. Es la típica vista de la persona que cuando va caminando observa la línea horizonte. Y acá se presentan dos problemas cuando habitualmente dibujan. Yo cuando estoy en la ciudad habitualmente no la veo, ¿sí? A la línea horizonte. Cuando estoy en un paisaje de montañas tampoco lo veo, ¿sí? Pero la línea de horizonte está, es un punto de referencia que yo tengo, ¿sí? Por más que no esté, habitualmente dibujarla no está de más, por más que después se dibujen cosas por detrás de esa línea. Uno de los problemas que tienen todos los alumnos al dibujar con línea de horizonte es que piensan que esa línea no puede transgredirse, que no puede pasar, no puede pasarse, ¿sí? Si nosotros nos paramos en la calle y no vemos la línea de horizonte, significa que lo que está delante de nosotros pasa esa línea de horizonte. Por tanto, es un ejercicio de práctica para ver si ustedes pueden comprender que la línea de horizonte es solamente un punto de referencia donde se apoyan las cosas, ¿sí? Todo lo que está por debajo de la línea de horizonte habitualmente está apoyado en el suelo, ¿sí? Por lo general, no todo, ¿sí? Todo lo que está por debajo de la línea de horizonte está apoyado, ¿sí? Acá claramente tenemos dos espacios, ¿sí? El cielo y la tierra. Y por tanto, mientras más cerca de esta línea esté, ¿sí? El objeto va a estar más cercano. Y mientras más cerca de esta línea esté, va a estar más lejano, ¿sí? Cerca, lejos. Cerca, lejos. ¿Vieron el ejercicio anterior que yo les mostré de los árboles puestos sobre esta línea? Bueno, en este caso, ¿sí? Aplica la misma regla, ¿sí? Los chicos dibujan de este modo considerando que esta línea es la más cercana, por tanto es donde se apoyan las cosas. Bien, volvamos un poco al problema de la transgresión de la línea de horizonte. La línea de horizonte como punto de referencia funciona para establecer dos espacios, ¿sí? La tierra y el cielo. Yo si veo un árbol no voy a ver el árbol por debajo de esa línea de horizonte, ¿sí? Van a haber muy pocas cosas que yo pueda observar por debajo de esa línea. Ahora, ¿cómo puedo dibujar un árbol usando la línea de horizonte? Bien, simplemente lo que puedo hacer es transgredir esta línea. Si ustedes recuerdan,
el ejercicio de dibujo que hicimos de árboles, podemos aplicar un poco lo visto dentro de dentro de este ejercicio. ¿Sí? Dibujamos un árbol rápido, ¿sí? Y acá tenemos una línea de horizonte definida que está por detrás del árbol, ¿sí? Incluso puedo seguir agregando más árboles que estén lejanos, y acá ya estoy aplicando, por ejemplo, un indicador de profundidad. ¿Sí? Expliquemos un indicador de profundidad rápido. Un indicador de profundidad es algo que me dice que está más lejos, que está más cerca. ¿Sí? Fíjense, tenemos ya dos árboles en nuestro ejercicio. ¿Sí? Incluso yo puedo trabajar con objetos que estén más cercanos a mí usando otro tipo de vínculo. Por ejemplo, ustedes hicieron una actividad hace un par de días donde dibujaban una flor junto con un árbol, ¿sí? Y este ejercicio viene por ahí a colación de esa actividad. Yo puedo dibujar elementos que estén en un plano más cercano, ¿sí? Creo que no tendría que haber dibujado con fibra, tendría que haber dibujado con lápiz. Si ustedes se fijan, ¿sí? La relación de la flor con el árbol, ¿sí? Tienen casi el mismo tamaño. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La flor, por si me siguieron durante el video, está más cercana al espectador. Por tanto, se va a ver más grande, ¿sí? Y este árbol se va a ver más pequeño. Yo puedo incluso dibujar árboles más pequeños, ¿sí? Obviando los detalles, que esto es otro indicador de profundidad, ¿sí? Siempre apoyados sobre la línea de horizonte. Incluso puedo dibujar otra flor. Usemos otro tipo de flor. Dibujado en primer plano, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos dos planos, ¿sí? Tenemos un plano que está más cercano, que son de las flores que yo he dibujado acá. Voy a reducir el tallo porque me está molestando. Tenemos un plano, ¿sí? Más cercano y un plano más lejano. Todo lo dibujado incluso está apoyado sobre por debajo de la línea de horizonte, perdón, no sobre, por debajo de la línea de horizonte, ¿sí? Cuando vayan a dibujar, que es el ejercicio que tienen, traten de aplicar la línea de horizonte sin que todo lo que dibujen les quede por debajo de la línea, ¿sí? En este caso pueden agregar cuanta cantidad de árboles quieran, ¿sí? O cuantos tipos de árboles quieran, por ejemplo. Y van a poder tener una representación un poco más, no sé si realista, pero un poco más reconocible con relación a la representación del espacio. En este caso, fíjense en que lo que nosotros tenemos acá son diferentes distancias que me generan a mí la ilusión de profundidad. Por tanto, funciona que la línea de horizonte, puedo seguir agregando más cosas, funciona que la línea de horizonte esté puesta porque es un punto de referencia, es como una especie de norte en el dibujo, ¿sí? En este caso, yo
tomé algo que ustedes han visto en clases anteriores para que sea una actividad un poco más sencilla de comprender, y también repasamos un poco lo visto en clases anteriores. Sé que por ahí soy medio repetitivo con el tema de trabajar ciertos temas, pero es una cuestión de que no quiero complejizarlo tanto debido a que no estoy con ustedes cuando ustedes están observando o realizando esta actividad. Por tanto, no quiero que sea demasiado complejo y después no lo comprendan. En concreto, sí, nuestro tema, sí, el tema de la línea de horizonte, es una buena herramienta que ustedes van a tener después, que le va a servir después en años superiores para poder dibujar con más facilidad, ¿sí? La línea de horizonte aparece en todos los lugares, ¿sí? Incluso si ustedes dibujan una casa, incluso si ustedes trabajan la representación de una casa, ¿sí? Supongamos la típica presentación de la casita, ¿sí? La línea de horizonte incluso la transgrede, por más que existan montañas por detrás de ella, ¿sí? Fíjense que son puntos de referencia que nos sirven a nosotros para poder establecer puntos de vista, ¿sí? Mi punto de vista, en este caso tengo dos objetos en un primer plano, ¿sí? Y varios en segundo plano puestos en el dibujo. La actividad que van a tener ustedes es realizar un dibujo aplicando la línea de horizonte, ¿sí? Y colocando en diferentes niveles, ¿sí? Los árboles y los objetos que vayan dibujando. Acá pueden dibujar cualquier cosa, pueden tomar como referencia dibujar flores y dibujar árboles, o pueden agregar incluso un camino. Yo puedo agregar un camino acá, un camino que fuga hacia algo más, hacia un lugar más lejano, ¿sí? No les propongo que dibujen algo más complejo porque puede ser que no lo puedan hacer. Bien, recuerden que en este caso van a aplicar el tipo de relación de figuras complejas sobre fondo simple, ¿sí? Así que pueden agregarle color, ¿sí? Y cuantos detalles quieran a su ejercicio. Por el momento es todo para esta clase, y la idea era que sea una clase cortita para que ustedes apliquen el recurso de la línea horizonte en cualquier tipo de dibujo que representen. Y vuelvo a lo mismo, la línea horizonte es un punto de referencia y funciona para cualquier tipo de dibujo que ustedes realicen, ya sea fantástico, ya sea realista, hiperrealista, sintético, ¿sí? La línea horizonte es un punto de referencia al dibujar. Así que para esta clase van a tener que realizar un dibujo aplicando lo visto acá con línea de horizonte. Así que fue un gusto verlos, escucharlos o que me escuchen de nuevo. Así que hasta luego.